El pulso del Poder Ejecutivo por las zonas de empleo y desarrollo económico sedes evolucionó de la indiferencia social al amplio rechazo de diversos sectores que ven en ella la creación de un Estado dentro de otro Estado, un paraíso fiscal de empresarios locales y foráneos que reviven el argumento de la pérdida de soberanía de la nación centroamericana. La confluencia de las sedes o ciudades modelo en el centro del debate en una campaña electoral con fuertes crispaciones no pasa inadvertida en diversos sectores que la cuestionan como un ruido que distrae la atención de graves problemas nacionales de cara a los sufragios generales de noviembre próximo. Estos proyectos por ahora se desarrollan en islas de la Bahía Choluteca, La Ceiba y Choloma, donde ya generan conflictos locales, aunque el país podría contener muchas más. Un extenso análisis jurídico de un equipo multidisciplinario del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP se suma al escepticismo de referentes como el Colegio de Economistas, Foro Social de la Deuda Externa y el expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, entre otras voces del desencuentro gobierno-sociedad. El estudio del COEP considera que tal como fueron aprobadas las sedes han sido desnaturalizadas desde todo punto de vista, generando demasiados riesgos a los inversionistas y al Estado de Honduras por la falta de transparencia y forma como se han venido autorizando. Las reformas constitucionales que dan origen a las sedes y su ley orgánica carecen de legitimidad al no haber sido aprobadas en amplios procesos de consulta a la población hondureña y sus distintos sectores, trascendió en la rueda conferencia de prensa de directivos del COEP y de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. El Congreso Nacional otorgó autonomía judicial, funcional y administrativa con facultades y obligaciones que la Constitución y las leyes confieren a los territorios municipales, al contar con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva, entre otros aditamente de un Estado constituido. El 24 de mayo, el Legislativo reformó la ley tributaria para exonerar y dar beneficios fiscales exclusivos a quienes inviertan en dichos sectores. La ley aún no ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta. Las sedes legalmente existen desde el 26 de junio de 2014, cuando la Sala Constitucional resolvió que no lesionaban la Carta Magna, casi 2 años después de que 4 de los 5 magistrados que votaban contra la ley de las Regiones Especiales de Desarrollo RED fueran destituidos por el Congreso Nacional. El 10 de marzo anterior, el Poder Ejecutivo entregó la iniciativa de ley para implementar las sedes, interpretando la legislación tributaria al otorgar exoneraciones tributarias como un estímulo a la inversión de estos enclaves. El ministro de la Presidencia, Eval Díaz, afirmó que se requería esta legislación desde el punto de vista tributario, orientado a interpretar algunas normas fiscales de carácter general y algunas exoneraciones de las sedes. Los pasajes del proceso también son contrastantes. Ideada por el Premio Nobel de Economía de 2018, Paul Romer, que las proporcionó en el país para desistir por falta de transparencia del modelo hondureño. Spurgeon Steven Miller, alcalde de Utila, ve lo que pasa en la comunidad de Crawfish Rock, Roatán, después que un accionista, la ciudad modelo Prospera, anunciara el desalojo de tierras de esta comunidad. No obstante, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de la Zona Sur, inversionista de la sede que se levanta en este sector del país, Víctor Wilson, las ve como excelentes espacios para invertir y generar oportunidades de empleo en una región económicamente deprimida del país. El exministro de la Presidencia y hoy candidato a diputado del Partido Nacional, Eval Díaz, sostiene que las mismas ya generan $300 millones en inversiones. Además, acusa a los opositores al gobierno de rechazar el modelo económico que esta semana provocó movilizaciones en la capital del país y en la ciudad de La Ceiba, donde se instala una sede derivada de la que se erige en Roatán. Como abeja en el imaginario colectivo, flota el recuerdo de que el amor a la patria no es el amor ridículo a la hierba que pisan nuestras plantas, en las letras doradas del prócer José Martí, padre de la independencia de Cuba, como evidenciaron las protestas en La Ceiba como en la capital. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Recuerde, si va a salir
de su casa. En algún momento también nos puede sintonizar en la 90.1 aquí en Tegucigalpa, la 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, en Tela, La Ceiba, el litoral atlántico en la 105.5, la 90.3 en la cálida Choluteca y la 93.5 en Comayagua, La Paz y Guatepeque, todo el corredor central del país. Hoy pues otro de los temas que está candente es el tema de la ciudad de sedes. Unos a favor, he platicado con unas personas que están a favor y otros que están en contra. Uno dice que esto va a generar desarrollo, empleo, que el país, una de las principales necesidades de los hondureños es vacunarnos, porque se sigue muriendo la gente. Vacunarnos, que hay una vacunación masiva, ojalá que el gobierno siga consiguiendo vacunas, qué bueno que el Seguro Social está poniendo vacunas, que los bancos ya están poniendo vacunas, que esto siga porque necesitamos vacunarnos para que no sigan muriendo los hondureños y cuidarnos, porque vacunarse no quiere decir que usted no va a morir. También necesita trabajo el hondureño que migra se va porque no haya trabajo y también se necesita trabajo, pero unos dicen que sedes es vender la patria, cometer un gran error. Hoy tengo a 5 importantes personas que nos van a explicar cuál es la realidad de esto y cuáles son sus posiciones. Está conmigo el licenciado Carlos Pineda, que es el secretario técnico de las sedes. Licenciado Pineda, un gusto saludarlo. Muchísimo gusto, Raúl, gracias por la oportunidad. Solo una correccióncita, secretario del Comité de Adopción de Mejores Prácticas. Los secretarios técnicos son para cada sede. ¿Comité? De Adopción de Mejores Prácticas. Explíqueme qué es eso. Eso es el ente que se encarga de supervisar y regular el funcionamiento de las zonas de empleo. Y cada zona de empleo tiene un secretario técnico que es el funcionario de más alto nivel dentro de ellas. Perfecto. Aquí está también el exsecretario de Estrategia y Comunicación del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, el licenciado Luis René Suazo, también es candidato a diputado por el departamento de Comayagua del Partido Nacional de Honduras. ¿Listo? Gracias, Raúl, y un saludo al pueblo hondureño. Contento de poder también estar acá representando a esos miles y miles de hondureños que están necesitando en este momento una solución al problema de la falta de empleo y buscando como candidato las propuestas que puedan generar esta respuesta, porque definitivamente después de una pandemia y 2 tormentas tropicales todo ha cambiado, la economía ha sufrido enormemente y las respuestas que vamos a adoptar frente a estos efectos de una pandemia y 2 tormentas no pueden ser lo común, deben ser algo diferente y de eso estamos hablando hoy frente a las zonas de empleo. Gracias al licenciado Luis René Suazo. Está el abogado Kenneth Madrid, él es asesor legal de ACJ. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Raúl, siempre es un placer estar aquí en la entrevista y sobre todo hablando sobre estos temas tan importantes del país. El expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, José Luis Moncada, está con nosotros también esta mañana. Don José Luis, buenos días. Buenos días, Raúl, buenos días a sus invitados. Es un placer para mí compartir esta mañana en este prestigiado programa en un tema de gran interés para la nación en momentos que el país necesita inversión y necesita una recuperación económica sostenible a largo plazo, teniendo las estructuras correspondientes. Bienvenido. El director ejecutivo de la ANDI también con nosotros, licenciado Fernando García, buenos días. Buenos días, Raúl, buenos días a los amigos en estudio, buenos días, José Luis, y un gusto estar con ustedes nuevamente. Práctico, ¿qué es una sede? Si nos ilustra, licenciado Carlos Pineda, y también lo que me habló del Comité de Adopción de Mejores Prácticas. ¿Y cuántas sedes hay? Yo me doy cuenta de Roatán, me comentaron, y yo estaba hablando de que han hecho unos viveros enormes allá en el sur del país, y por eso les digo, una gente me ha hablado a favor, otra gente me habla en contra. Pues aquí vamos a tener ese debate para que el pueblo hondureño conozca más de qué es lo que está pasando y qué son las sedes. Sí, licenciado. Gracias Raúl. Mire, lo más importante aquí es que estas cosas se debatan, pero que se debatan con altura y en realidad en base a un razonamiento y un análisis real. Lastimosamente,
El tema, cuando entra en discusión, entra sobre la base de posiciones ideológicas o de posiciones partidarias, ¿verdad? O a veces de posiciones de defensa de intereses de ciertos grupos. Y no se discuten las cosas en base al beneficio que pueden generar el pueblo y en base a lo que realmente dice las leyes y la Constitución. Una zona de empleo es un área del territorio nacional que está sujeta o que se incorpora para estar sujeta a un régimen especial. No es otra cosa más que una forma un poco diferenciada de administrar el territorio. Está sujeta al país, está sujeta a la normativa aplicable en el resto del país en temas relacionados con la soberanía, con el control territorial y los temas de territorio. Está sujeto en temas de defensa, está sujeto en temas de pasaportes, de relaciones exteriores, de identificación y en temas electorales. ¿Eso qué significa? Significa que quien llegue a poblar o llegue a habitar en una zona de empleo, en primer lugar va a estar sujeto a la autoridad nacional por 3 vías. Una, porque el máximo funcionario de una zona de empleo, que es su secretario técnico, es un hondureño por nacimiento, que es nombrado en cargo por 7 años, que pueden ser renovados dependiendo, y que pasando cierta cantidad de población... Repítame eso, ¿un hondureño? Por nacimiento. Él sería como que... El secretario... las sedes tienen 2 órganos, ¿verdad? El órgano... ¿Sería como el presidente de la sede? No es presidente, es casi más bien como un alcalde, como un administrador, y él es el funcionario de más alto nivel dentro de una sede. Y él en principio es nombrado porque inicialmente obviamente no tienen población, ¿verdad? Pero una vez que se alcanza, que una sede llega a tener 100.000 habitantes, tiene que ser electo. ¿Eso es lo máximo de una sede, 100.000 personas? No, una sede puede llegar a ser del tamaño que llegue a ser, ¿verdad? En cuanto a población. Lo que sí es que una vez que llega a tener ese nivel de población, ese funcionario pasa a ser electo, pasa a ser un cargo de elección popular. Obviamente antes de eso, o sea, no es porque no hay población. La gente va a ir a votar por él. Eventualmente sí. Una vez que tiene suficiente población, la gente va a votar por eso, por ese funcionario. El otro órgano que está por encima del secretario técnico es el Comité de Adopción de Mejores Prácticas. El Comité de Adopción de Mejores Prácticas es un órgano que tiene 2 partes, una comisión permanente que está integrada en su totalidad por hondureños y un pleno que está integrado por hondureños y extranjeros, ¿verdad? El Comité de Adopción de Mejores Prácticas es el que ejerce la labor de supervisión y regulación de las sedes y es el que al final aprueba la normativa que va a ser aplicable en ciertas materias que son donde ellos pueden regular. ¿Qué materias pueden regular ellos? Temas comerciales, por ejemplo. Ellos pueden estar sujetos a normas comerciales o a normas mercantiles diferentes. Temas civiles, ¿verdad? De contratación, ellos pueden hacerlo de forma diferente. En temas laborales, partiendo del principio de que no pueden en ningún momento dar menos que los derechos que la gente tiene en la actualidad. Y en general en temas patrimoniales, en temas que tienen que ver con la actividad patrimonial de las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que no se aplica, que sigue sujeto la sede? En primer lugar, el Código Penal, toda la legislación penal complementaria, los tratados internacionales se siguen aplicando en una sede. En segundo lugar, se siguen aplicando también las disposiciones contenidas en la Constitución y las leyes relacionadas con los temas de soberanía, con los temas de territorio, incluyendo todos los tratados y la sentencia de la Haya, con los temas de defensa, lo cual significa que las Fuerzas Armadas pueden y deben ejercer presencia, al igual que lo hacen en los bolsones, al igual que lo hacen en las Islas del Cisne, al igual que lo hacen en cualquier parte del territorio nacional en donde se quiere tener control territorial, ¿verdad? Pueden establecer ahí un cuartel, pueden establecer una base militar si lo quieren hacer, ¿verdad? Y pueden patrullar en cualquier momento o pueden tener una presencia permanente. Con el ejército y la policía de Honduras. En la policía, ellos pueden tener una policía, es una policía igual que los municipios, la Constitución también permite que los municipios puedan tener su policía,
pero evidentemente en ciertos temas que exceden el límite de la sede, tiene que estar y mantenerse en relación permanente con la policía del resto del país. Acuérdese de una cosa, una sede no es una cosa que existe en el espacio, no está flotando en el aire, es algo que existe dentro de un territorio, que lo único que tiene es ciertas reglas que le permiten administrarse de una forma diferente para permitir acelerar el desarrollo de ciertas industrias o el desarrollo de ciertas actividades lícitas. En sus relaciones con el resto del país, la sede está sujeta a exactamente las mismas normativas y las mismas leyes y las mismas reglas que todo el resto de organizaciones que existen en el país. Sí. Abogado que de Madrid, la sociedad civil, ¿cómo ves? Bien, mire, licenciado, desde hace mucho tiempo que este tema ya está en vigencia. Obviamente esto es una reforma que se dio a la Constitución de la República y bueno, ya tenemos la ley orgánica de la sede. Pero ahora el tema ha venido de nuevo a la luz pública y está en discusión nuevamente. Mire, desde hace mucho tiempo y le quiero aclarar acá a su invitado que a mí no me mueve ningún tema ideológico, ¿verdad? Ni político, ni ningún otro tema. Yo soy un académico, ¿verdad? De 16 años que tengo de impartir cátedra y además como profesional del derecho también, ¿verdad? Mire, hay algunos aspectos que a mí de la ley no me terminan de convencer por varios aspectos, ¿verdad? La división política de Honduras es por departamentos y municipios, ¿verdad? Creo que si se quería establecerse una zona de empleo y desarrollo, se pudo haber establecido una demarcación territorial de un nuevo municipio. De las zonas que se querían establecer, se pudo haber hecho perfectamente, establecer un nuevo municipio con nuevos juzgados seccionales o en lo que se deseaba establecer en ese punto. Y por eso el artículo 3 de la ley orgánica no termina de convencer mucho sobre aspecto, porque dice que tienen la misma autonomía que un municipio. Entonces, ¿por qué no demarcarlo igual como establece ya la Constitución de la República y como es el marcaje territorial que ya tiene Honduras? Y que al final, si dice que el secretario técnico eventualmente lo va a elegir las personas que están ahí, entonces ¿por qué no darle al final el mismo énfasis que tiene toda la demarcación territorial de Honduras, con las particularidades, obviamente, que debería tener ese municipio, en particular si se debe crear con algunas circunstancias particulares, de darle algunos incentivos necesarios, porque sabemos que Honduras necesita trabajo y empleo, estamos muy claros. Estamos un poco verificando la forma, ¿verdad? La forma de cómo se realiza. A mí algo que también no me deja muy totalmente satisfecho es el tema de, sobre todo, la forma en que se va a administrar justicia en la sede. Es un tema que no me queda muy claro. No sé cómo el Poder Judicial puede seguir manteniendo su hegemonía en la sede si al final es el Comité de Adopción de Buenas Prácticas quien hace un proceso de selección de esas personas y quien le recomienda al Consejo de la Judicatura a quien debe nombrar de una lista corta. Eso sería como que al presidente de la República, como Poder Ejecutivo, le diga otro poder del Estado en una lista corta quién debe nombrar como sus secretarios de Estado. Entonces, al final, creemos que no mantiene su autonomía el Poder Judicial en ese punto. Creemos que hay un órgano que rompe esa autonomía de poder como tal y no mantiene su directriz que ya le manda en este momento una ley que está vigente y la propia Constitución, que debe de hacerlo con procesos de selección y nombrar a su personal, en este caso a los funcionarios que son los jueces y magistrados, y no solo se viene a consolidar el tema de nombramiento solo por nombrarlo, sino que también debe de seleccionar, porque ya la ley vigente en este momento, que es la ley de carrera judicial del 80, ya establece una comisión de selección de jueces, de cómo debe hacerlo y quiénes lo deben integrar. Es uno de los temas, y por lo cual hay una colisión de leyes en este momento que colisionan, porque ya se establece cómo debe hacerlo y bajo qué circunstancias. Y algunos otros aspectos elementales que ya también establece, y eso lo podemos nosotros ver en el artículo 11 de la ley, ¿verdad?
esas propuestas que hacen el Consejo de la Judicatura, el Comité de Adopción de Buenas Prácticas. Al igual se puede ver también algunos aspectos que no me terminan a mí de llenar. Mire, yo soy una persona que al igual he estudiado mucho el derecho mercantil también. Cuando hablo es porque lo he estudiado, y soy una persona pro arreglo pacífico de controversias por otra vía, y creemos que el arbitraje es una forma de arreglar las controversias en el nuevo mundo comercial. Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, la Ley de Promoción a las Inversiones ya establece que el arbitraje debe ser la forma primigenia de resolver las controversias, y hasta tuvo dictamen del Poder Judicial para poder ser aprobado, donde decía que no se renunciaba a la jurisdicción ordinaria al hacerlo de esa forma. Es excelente, ¿verdad? Porque creemos que en las relaciones comerciales eso es lo que debe ser primordial, resolver las controversias de orden patrimonial. Estamos de acuerdo. Y cuando se tiene un régimen especial de desarrollo, estamos claros también, en efecto, debe primar el arbitraje, porque debe ser algo muy rápido. Pero hay algo que me parece a mí que no cuadra. Por ejemplo, en el artículo 14 habla de que en esas sedes va a privar el derecho común. Me imagino que cuando hablan de derecho común se refieren al derecho anglosajón, y esa O es copulativa, ¿verdad? El derecho común anglosajón, porque hay también un derecho común derivado de nuestra tradición románico-germánica. Pero el tema es que para que nosotros tengamos un sistema de precedentes derivados del derecho anglosajón, sabemos que tenemos una historia muy diferente, y para crear un sistema de precedentes en las sedes derivados del derecho anglosajón, nuestro sistema de tribunales ordinarios, porque estamos claros que acá tendrían que derivarse del derecho ordinario, porque estamos hablando de los juzgados ordinarios, los que no manejarían el derecho comercial. Tenemos una tradición distinta, y hasta incluso la ley orgánica habla de que los juicios penales se van a manejar por jurados. Este es un tema delicado, es un tema complejo. Me imagino que no sé si consideraron el tema de hablar de jurados en este punto. Honduras tuvo jurados hace 150 años, y es un tema altamente delicado. Cuando se hizo la reforma al código, cuando se hizo el nuevo Código Procesal Penal, en el año 1997 al 98, cuando se sometió a consideración del Congreso, incluso fue un tema en el cual se trabajó fuertemente y consideró que Honduras ni siquiera estaría preparada en los próximos 30 años para hablar de jurados, porque es un tema delicado, porque hay que fallar con conciencia. Es un fallo de conciencia, ¿no? Y ahí se habla en la ley orgánica de que no se va a fallar en base a derechos, sino también a equidad. Y en equidad se puede fallar en los tribunales arbitrales, pero ya establecer un fallo de conciencia con nuestra tradición, con un código penal que es de derecho, y establecer jurados en un sistema de derecho es un tema delicado. Nicaragua lo tiene con un sistema mixto que ha tenido un gran problema, y para ciertos delitos en particular. Por lo tanto, es un tema delicado, no es un tema que se debe tomar a la ligera, y por lo tanto tendría que cambiar también el Código Procesal Penal, porque esas son reglas de derecho, no son reglas que sirven para un sistema de jurados, porque son en base a conciencia, y está hecho para que jueces de derecho fallen, no para que fallen de forma particular y en base para todos los delitos. A mí hay cosas en particular como esos temas que no me terminan de encuadrar por las características fundamentales que tiene nuestro propio sistema, y el tema de las sedes, y para mí habría un problema de legitimidad fuerte con el tema de quién hace la selección y quién hace el nombramiento, y dejaría por un momento ahí la discusión, Raúl, para que lo podamos tomar más adelante. Sí, voy a escuchar primero a la empresa privada, qué piensa la gente de la ANDI, don Fernando García, de ahí voy a ir con don José Luis Moncada, luego con el exministro Luis René Suazo, para después dilugar un papel aquí a don Carlos Pineda para que vaya anotando todas estas inquietudes. Fernando, ¿cuál es la posición de la Asociación Nacional de Industriales? He escuchado un sector del COEP en contra de esto. ¿Ustedes qué posición tienen? Buenos días nuevamente, Raúl, y al auditorio. Nosotros como asociación formamos parte del COEP y hemos sido activos en la participación en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Esta posición del COEP no es una posición antojadiza, es una posición
que se le pidió a las organizaciones, a las 74 organizaciones se les pidió, que forman parte del COEP, se les pidió posición y se enviaron las posiciones. Nosotros como asociación solicitamos la posición de las empresas afiliadas y recibimos también respuesta de ellas y de nuestra comisión jurídica que coordina el abogado Santo Gabino Carvajal. Y en base a eso, compartimos la posición jurídica del COEP, hemos señalado en el documento amplio y hay una serie de temas ahí que se pueden ver en detalle. Hay 18 cuestionamientos puntuales que realiza el COEP solo a la reforma que se está dando, y nosotros identificamos en la reforma de la semana anterior alrededor de 7 situaciones que requieren mayor análisis y probablemente que tengan algún tema de inconstitucionalidad. Pero yo quisiera dar un paso atrás, Raúl, porque cuando empezó a salir este tema de nuevo, yo revisé un poco mis redes sociales y el 12 de octubre del 2011, yo saqué un pequeño blog, un artículo ahí en las redes sociales, lo pueden encontrar, hace 9 años, donde hablaba de las sedes, que era en aquel momento las ciudades modelo, ahora sedes. ¿Qué decíamos allá? Y es lo más importante para mí. Cuando estamos en democracia, no basta tener la razón, hay que poder convencer y generar los consensos necesarios para que los temas, las ideas y los planteamientos que puedan ser de interés general tengan validez y se puedan desarrollar de manera correcta. Y yo creo que eso ha fallado muchísimo desde el punto de vista del gobierno, y no solo en el tema de la sede, sino que en una gran cantidad de temas. Vivimos en democracia, no vivimos en un tema autocrático, un gobierno dictatorial, entiendo yo, y por eso necesitamos que los temas importantes se discutan ampliamente previo a su implementación, porque no es lo mismo llegar y decir yo quiero esto, y decir que eso fue una socialización, es decir, ¿qué les parece si construimos juntos un modelo que nos ayude a construir empleo, a generar desarrollo, a atraer inversión? Eso no ha pasado, y no es solamente en el tema de la sede, sino que en muchos temas más. Y eso obviamente lo que genera en una democracia es que quienes se sienten excluidos van a criticar y van a oponerse a los temas, aun y cuando haya cosas positivas. Entonces el primer punto aquí es la legitimidad que deben tener estos proyectos y el acompañamiento social que deben tener para obtener resultados positivos. Si no tenemos esa legitimidad, tenemos problemas. Y esa actitud deben entenderla nuestros empleados, y cuando digo nuestros empleados me refiero a los empleados de los hondureños, que son todos los ministros, todos los diputados, todos los magistrados y los presidentes de los poderes del Estado. Aquí estamos en una democracia y necesitamos que ellos lo entiendan. Y nosotros también tenemos que entenderlo, porque a veces como que se nos olvida y creemos que es al revés la situación. Entonces se tiene que escuchar las posiciones y las propuestas de los demás para poder avanzar en estos temas de interés y de importancia. Entonces el tema de legitimidad es fundamental y clave. Luego tenemos los temas de legalidad. El documento del COEP es bastante extenso en el mismo, y yo he hecho un análisis muy sucinto de algunos temas desde el punto de vista económico, para que los traigamos un poco a la discusión. Nosotros teníamos una inversión extranjera directa en el 2015 de 1.200 millones de lempiras. En el 2016 de 1.101 millones de lempiras. En el 2019, antes de la pandemia, 498 millones de lempiras. Millones de dólares, perdón. Y en el 2020, 418 millones de dólares. Esto significa que nosotros hemos ido disminuyendo la capacidad del país para atraer la inversión extranjera directa. Y estos no son datos de la ANDI, no son datos del COEP, son datos que están en el reporte trimestral de inversión extranjera directa del Banco Central de Honduras, del Estado de Honduras. Tenemos un tercio de la inversión que teníamos en el 2016 y tenemos un cuarto de la inversión que teníamos en el 2010. ¿Qué es lo que está pasando entonces? No están funcionando las medidas que toma el gobierno para atraer la inversión extranjera directa, y ese es un hecho irrefutable según los datos del Banco Central. Si los datos del Banco Central son correctos, ese es un hecho irrefutable. Y dentro de las medidas de atracción de inversión que tiene el país, desde hace 12 años aproximadamente, tiene las sedes. Estos datos nos indican que realmente las sedes, independientemente del debate jurídico, no han funcionado, o no han funcionado como se quiere en el tema de atracción de inversiones. No lo han hecho. Y voy a poner un ejemplo puntual del tema de la maquila, que lo traen a colación seguido. La maquila inició en el gobierno del ingeniero José Simón Azcona. Y
para el 96, en el gobierno del doctor Reina, llevaba aproximadamente 10 años de estar funcionando los regímenes de la maquila. Y habían generado ya 100.000 empleos. No sé cuántos empleos se han generado en las sedes, todos los empleos que se generen son positivos, pero estoy seguro que no está ni de cerca por los 100.000 empleos que se generaron en la maquila en 10 años. Entonces tenemos un sistema que en realidad no está resolviendo el problema que quiere y pretende resolver, primero, de atracción de inversión extranjera directa y segundo, de generación de empleo. Y cuando revisamos los datos del informe del mercado laboral del Ministerio de Trabajo, no de la ANDI, no del COEP, ahí encontramos también que de una población que ha ido evolucionando de 9 millones de habitantes a 9.300.000 del 2018 al 2020, tenemos una población en edad de trabajar de 7.170.000 que ha bajado a 1.980.000 por el tema de la migración, pero lo preocupante es esto, en el informe del Ministerio de Trabajo, la población ocupada en el 2018 eran 4.090.000 hondureños y en el 2020 son 3.655.000. ¿Qué implica esto? Que no estamos generando los empleos. No se están generando empleos y no se está trayendo inversión, según los datos del Estado, del gobierno, de la Secretaría de Trabajo y del Banco Central. Entonces, esta medida de las sedes y las otras medidas que pretende o que ha querido tomar el gobierno, definitivamente no han tenido los resultados que se espera, o nos está mintiendo el Banco Central y nos está mintiendo la Secretaría de Trabajo en la estadística. Entonces, ¿qué significa? Que necesitamos realmente replantearnos el modelo de desarrollo del país y necesitamos ser incluyentes e inclusivos al momento de desarrollar las políticas que pretenden generar empleo, atraer inversión y crear un clima propicio para que la inversión nacional crezca y se mantenga en el tiempo. ¿Hay propuestas? Sí hay propuestas, y les voy a decir algunas de las propuestas que hemos construido conjuntamente, pero que desgraciadamente no se les da seguimiento. Tenemos un plan de reactivación y reconstrucción nacional post-MISH, 22 años. No hemos sido capaces en 22 años de aplicar ese plan de reactivación del MISH, y un ejemplo puntual es la inundación del aeropuerto Ramón Villeda Morales en noviembre del año pasado con los huracanes ETA y Iota. No pudimos en 22 años elaborar las represas y mejorar el sistema de irrigación del Valle de Sula y se volvió a inundar 22 años después porque no seguimos un plan que ya estaba definido. Tuvimos un plan de país y visión de nación aprobado por el gobierno, por el Congreso, que tenía 2 comités. Los tiene porque no se ha eliminado, no se ha derogado esa ley. Un comité nacional de planificación y un comité de competitividad e innovación, del cual la ANDI forma parte según el decreto. Se nos ha convocado 2 veces en 12 años. Ahí está el espacio, pero no quieren escuchar o se les olvida que está el espacio y no quieren escuchar los planteamientos y no se cumple la ley porque no se reúne el comité. Entonces hay propuestas para desarrollo que ahí están en esos planes. Tenemos el gran acuerdo nacional que el señor presidente Lobo acordó con actores sociales en su gobierno y que no se le dio seguimiento. Tenemos el Honduras 2020 también. Y tenemos desde el punto de vista industrial, porque nosotros también hemos hecho nuestra propuesta y nuestro trabajo, una propuesta de desarrollo industrial que se presentó en el 2008 al presidente Manuel Zelaya, al presidente, bueno, Michelet estuvo poco tiempo, pero se le presentó a los candidatos presidenciales en el 2009, se le volvió a presentar al presidente Lobo, se le presentó al presidente del Congreso en aquel entonces, Juan Orlando Hernández, y luego al presidente Hernández nuevamente. Ahí están las propuestas, no las quieren ver, no las quieren escuchar, no les gustan. La sociedad tiene también que participar en el proceso si queremos que el proceso sea integral. Y debemos de hacer ese esfuerzo de tolerancia y ese esfuerzo de humildad para poder escucharnos todos y no considerar que tenemos la verdad absoluta y que en la democracia necesitamos generar y construir esos consensos para que los procesos tengan éxito. En la democracia, la imposición y la fuerza no generan desarrollo y no generan tampoco las condiciones para desarrollar este tipo de propuestas y para desarrollar un país como Honduras. Sí, gracias. Don José Luis Moncada, él es el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro y también es miembro del Partido Liberal de Honduras. José Luis. Bueno, Raúl, muchas gracias. Yo creo que Fernando ha hecho un resumen bastante interesante, dando elementos sustantivos de hechos reales de lo que es el país. A mí realmente lo que me preocupa de carácter general es un momento histórico que estamos
a nivel global con una pandemia y Honduras afectado por 2 huracanes en un año político y donde un tema que es tan importante como es la atracción de inversión, el clima de inversión, los mismos hondureños estamos espantando la inversión, ya sea en términos naturales o normales o en normativa excepcional como pueden ser las sedes. Lo que siento es que la clase política y la clase económica hondureña, porque aquí creo que es una mezcla, es experta en desnaturalizar modelos de desarrollo. Miramos, por ejemplo, las experiencias que hemos tenido con alianzas públicas privadas. Alianzas que en toda América Latina han desarrollado y han sido muy efectivas en lo que es el impacto del desarrollo de sus países, en la generación de empleo, en la generación de riqueza. En Honduras se ha neutralizado y no hemos avanzado. La experiencia en alianza pública ha sido manoseada y de una u otra manera han sido fracasadas, han generado un mal sabor a los hondureños por ese mismo manejo y esa manipulación de tanto el sector económico como el sector político. Y a esto se le suma la debilidad institucional que el país tiene. Igual pasa con modelos de medicina, es decir, nosotros hablamos de que tenemos una red de salud pública débil y venimos trabajando en cómo fortalecemos. Y todo el miedo es que van a privatizar la salud, cuando no es el tema, no es la realidad. La realidad es una inclusión de todo lo que son los proveedores de salud a un modelo que puedan ser atendidos la mayoría de los hondureños, pero no, hay que satanizar los modelos de otros países y hay oposiciones sin argumentos que no han permitido esta temática. Y ahora tenemos el tema de las SADES, unas zonas de desarrollo de impacto que han tenido éxito. Mire, yo me puse anoche, después de la invitación, a analizar en América Latina cómo las zonas de desarrollo de inversión con características especiales, con beneficios, con incentivos, en muchos países de la América Latina han tenido éxito y resultados concretos. Que si nos ponemos a analizar las mediciones que estaba haciendo Fernando, vamos a encontrar resultados altamente positivos y realmente que dan envidia. Lastimosamente, la clase política y la clase económica, cuando inició este proceso, no fue incluyente en el tema de lo que es una zona libre y poder darle las características especiales, una zona de desarrollo, perdón, las características fundamentales y básicas que no atropellara también a la ciudadanía, a zonas de desarrollo que ya están en términos generales y a condiciones que no fueran por fuera de lo que la Constitución de la República permite. Yo particularmente considero que la línea que estamos siguiendo los hondureños en este momento es más de confrontación sobre una temática que deberíamos, en vez de confrontar, buscar solución. ¿Por qué no nos sentamos y hacemos una revisión extensa, profunda, a nivel tanto del Congreso de la República, el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil y demás, y definimos realmente un nuevo esquema de un modelo que para mí puede ser exitoso y puede generar resultados? En este momento la confrontación que tenemos, que se ha revivido por una reforma, una interpretación de algo que existía, de una ley que fue aprobada en el 2013, que desde el 2009 se viene escuchando. En este momento propicio que nosotros venimos y tenemos una calificación de la calificadora Standard Poor's de W negativo, que es estable, que puede generar un clima de negocio, donde el país necesita, en vez de generar un ambiente de proposición, es decir, hondureños, esto es lo que tenemos que definir. Si este modelo está incorrecto, pues nos replanteamos, hagamos una revisión, pero no nos podemos quedar parados en la confrontación entre un ministro, exministro, vinculado con el tema, y un líder empresarial, porque eso no es lo que los hondureños queremos. Lo que los hondureños queremos es generar realmente inversión, que esos índices que ayer presentaba Pedro Barquero en un programa televisivo, los podemos superar, pero no nos podemos quejar y seguir confrontando. Para mí, realmente, si seguimos en esta línea de ideas, tanto los medios de comunicación, tanto el gobierno como los diferentes sectores, lo único que estamos haciendo es contribuir a que sigamos estancados. Yo sí propondría que alguien tome la iniciativa y nos sentemos a analizar. Es más, las mismas inversionistas nacionales y extranjeros deberían ser actores fundamentales para volverse a sentar y poder generar condiciones competitivas de unas zonas de desarrollo. Mire, en la actualidad, la inversión y las estadísticas que nos dan es que 400 millones de inversión no es nada. Y Fernando, si usted analiza esos 400 millones, casi más del 60% es reinversión. Es decir, que la utilidad que ese inversionista recibió, la está volviendo a colocar. Entonces, en sí son 200 millones o menos lo que tenemos de inversión nueva y generación de empleo. Entonces,
no podemos seguir con esta condición. El país necesita sacar esos indicadores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, yo sí llamo a que ese clima de confrontación y demás. Mire el caso de El Salvador. Bueno, la China ya ofreció una zona de desarrollo, la China continental, una zona de desarrollo con 24.000 millones de una inversión. Oigan, estamos en una frontera. El gobierno salvadoreño, el pueblo salvadoreño dijeron, señores, vengan, invierten y coloquen. ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener para Honduras eso que se va a desarrollar en El Salvador, en nuestra frontera, en nuestro Golfo de Fonseca? Y nosotros aquí estamos discutiendo en vez de buscar acciones y centrarnos. Es decir, yo no quiero entrar en detalles de lo que es la normativa, de lo que se está aplicando, porque todos los invitados de hoy la conocen mejor y creo que los televidentes también. Yo soy más propositivo en que busquemos soluciones. Caso contrario, vamos a seguir estancados en temas que no. La inversión per se no viene, porque no tenemos una seguridad jurídica, porque no tenemos un costo de energía competitivo, porque nuestra mano de obra todavía no tiene alcances y estándares para poder ser atractiva, porque no hay una seguridad social clara y un costo de la misma que pueda ser competitiva a nivel de los otros países. Entonces, si normalmente no tenemos el escenario y queremos crear escenarios especiales, perfecto, pero creémoslos con condiciones que realmente no violenten la Constitución de la República, que generen incentivos, claro que sí, que generen incentivos, pero que puedan seguir estándares internacionales donde se ha visto y hemos visto realmente efecto positivo en generación de empleo, en generación de riqueza, en generación de consumo nacional, en mercado de exportación y en talento. Mire, yo particularmente creo que Próspera en Roatán es una sede bien interesante a nivel tecnológico y de capacidad, que puede y que no está compitiendo con nadie más que poder darle oportunidad a hondureños a que puedan alcanzar un mundo global en lo que es la tecnología y la innovación. Es decir, habría que analizar si tiene los parámetros correctos. A mí particularmente creo que sí, pero hay mucha oposición y a veces hay oposición de personas que no han generado ni un emprendimiento, pero ni una pulpería tienen y no han podido generar emprendimiento y se oponen a per se a algunos pensamientos nacionalistas, es decir, el nacionalismo propio, que no corresponde a lo que son estándares que andamos buscando los hondureños. Bien, ¿cuál es la posición del gobierno, el licenciado Luis René Suazo? Pues primero los hemos escuchado atentamente a cada uno. Creo que cada uno representa un sector de la sociedad que debe ser consultado, aclarado, que deben participar de este debate como lo estamos haciendo el día de hoy. Pero no podemos participar de un debate si no estamos del lado correcto del debate. Es decir, no podemos hablar de las zonas de empleo alegando que no existe una ley ya aprobada desde 2013, donde claramente establece la mayoría de estas dudas, que estoy seguro que si todos la analizáramos desde ese punto, la mayoría de las dudas estuvieran ya dilucidadas. Y en esa época, que hablaba también nuestro amigo Landy sobre el tema de democracia, el máximo órgano representativo de la sociedad hondureña es el Congreso Nacional. Y las zonas de empleo, la ley de zonas de empleo se aprobó con 126 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Es decir, con casi la totalidad del pueblo hondureño representado en el Congreso Nacional. Entonces no podemos hablar como que si no existiese una ley desde 2013. Eso por un lado. Por otro lado, aquí todos representamos diferentes sectores, pero ¿dónde está representado la persona desempleada? ¿Dónde están representados los miles y miles de hondureños que ahorita están pidiendo una oportunidad de empleo? Mire, cuando yo participo a un cargo de elección popular y voy por la calle, por la gente, ¿qué es lo que pide la gente? Empleo. Aquí, en los municipios, en los departamentos, donde usted vaya, la gran necesidad del pueblo hondureño, no de este gobierno ni del anterior, históricamente ha sido la generación de empleo. Pero también, históricamente, todas estas estructuras que hoy representamos, no hemos podido dar una respuesta efectiva y real a la respuesta que necesita el pueblo hondureño. Entonces, nos quedamos aquí hablando de temas, terminologías legales, de problemas abstractos, o hablamos de lo que realmente le importa al pueblo hondureño, la generación de empleo. Yo creo que mientras no exista una mejor propuesta de generación de empleo para la población de manera inmediata, con buenos salarios, 10% más del salario mínimo pagado en dólares, 90% por ley de estos empleos deben ser para hondureños. La inversión no solo es extranjera, la inversión puede ser nacional. Mientras todo este modelo no exista algo mejor, yo creo que debemos apoyar, y no solo apoyar, defender, explicar
y dilucidar cualquier duda para que las zonas de empleo puedan ser una realidad. Y lo otro que escuchaba hablar ahí y decir que durante todo este tiempo no se había hablado de las zonas de empleo. Y yo digo, quisiera ver las fotografías que le mandamos, Raúl, que nos ayudara a ponerlas ahí, el control, para poderle mostrar a la población que estas cosas que se están haciendo en este momento no es por un tema político, ni es por un tema meramente de entrar en un debate o, como decía alguien más, un distractor. Son realidades que están generando empleo. Permítame, en todo entonces el país. poner las fotos primero para que Luis nos explique. Vamos con las fotos. Pues mire, esto lo que estamos viendo acá es algo que está construyéndose en la zona sur del país. Es el azul oscuro, Juan Orlando. Sí, el presidente que andaba haciendo una visita ahí. Y también podemos ver cómo esto es algo inmenso. ¿Son cuántas? Son casi 200 hectáreas que van a dedicarse a la producción de vegetales para exportación. Imagínense. Es el proyecto de agroindustria más grande de Latinoamérica. De Latinoamérica. Y es el primero Explique de eso, varios que se van a porque hacer. yo contaba que un empresario me dijo, fíjate que yo me oponía, pero cuando vi eso me puso a pensar, me dijo. Mire, eso es Honduras, eso no es otro país. Y es parte de nuestro ¿Cuántas territorio. hectáreas? Casi 200, no tengo el número exacto, pero son casi 200 hectáreas de la primera etapa de 3 en este proyecto, y vienen varios más probablemente para desarrollo de la zona. Y mira algo, Raúl. ¿Cuánta gente van a emplear ahí? Lo que se espera ¿Y qué va a hacer la gente ahí? ¿Cuántos van a emplear? A ver, en este en particular... ¿Dónde va a vivir la gente? Esta en particular es un desarrollo agroindustrial de exportación. Lo que se espera es que para finales del próximo año, principios del siguiente, hayan de 3.000 a 4.000 empleos en esta primera etapa. Luego vienen 2 etapas adicionales y ese número de empleos se irá ampliando. La gente ahí va a haber en algún momento un complejo de vivienda con casas dignas para que la gente que quiera pueda vivir ahí, pero también puede vivir en las comunidades de alrededor. O sea, usted no tiene que estar viviendo en la sede para poder trabajar ahí. También acuérdese que como esto se termina convirtiendo en comunidades, hay espacio para que, por ejemplo, los microempresarios puedan operar dentro de una sede. El esquema está diseñado para atraer grandes inversiones, pero no está cerrado para que no se atraigan las inversiones pequeñas, ¿verdad? Y eso es lo que abre es la oportunidad de que un montón de gente se desarrolle y crezca. Ya le voy a contar una historia para que... Y algo importantísimo también, Raúl, es lo que decía don José Luis, y es que esto no solo estamos compitiendo en Honduras con modelos de incentivo a las grandes inversiones. Aquí en nuestro país vecino, hace recientes días acaba de aprobar... ¿Cuál de los vecinos? El Salvador. Acaba de aprobar su propio modelo de atracción de inversiones a través de un modelo similar a la sede. ¿Cuál es la gran diferencia? Y lo que me hace sentir orgulloso a mí como hondureño es que allá apenas están en un boceto. Y aquí podemos ver ya las construcciones de las zonas de empleo. Vamos adelante, a la vanguardia en Centroamérica en atracción de inversiones. Perdón, y eso no puede detenerse. Pero vamos más allá. En el caso de nosotros, se aseguró que estuviera protegida la soberanía y la integridad territorial. Y en el caso de El Salvador eso no está tan claro, porque incluso en temas migratorios entiendo que se delegó en la administración, y en efecto lo que se hizo es traer al gobierno chino para que sea el administrador de la zona. Sí, ahí es una concesión, es diferente, pero... Es una cosa distinta. Entonces, Raúl, concluyendo con esta parte del debate, el debate ya no debe ir como que si la ley estuviese apenas en discusión. O sea, la ley está aprobada, las sedes son legales para el gobierno, o sea, no hay nada que discutir. Dos cortes supremas de justicia le dieron ya la conclusión que eso no es inconstitucional. Es decir, si está en la Constitución de la República, es una aberración decir que es inconstitucional. En ese sentido, creo que debemos avanzar en el debate y hablar de la generación masiva de empleo y de cómo lo vamos a lograr. Y yo les decía, por ejemplo, Raúl, yo soy de Comayagua. Voy como candidato a diputado de Comayagua. Estamos construyendo el aeropuerto internacional de Palmerola. Va a entrar en operación en octubre. Tenemos un valle enorme, con muchas cualidades, con muchas potencialidades. Yo quisiera, si llego al Congreso y el pueblo hondureño así me lo permite, cuando llegue a proponer para Comayagua una zona de empleo que permita darle respuesta ágil y real a esa necesidad de miles y miles de jóvenes, hombres y mujeres que necesitan trabajar y que hoy ni el gobierno ni el sector privado, porque discúlpenme,
la cúpula empresarial en contra de la generación de empleo y de la llegada de capitales extranjeros. Y cuando les toca a ellos poner su parte, cuando les quitamos el impuesto del 1.5% con la promesa que iba a generar empleo, no lo hicieron. Entonces, aquí no podemos buscar simplemente culpables, sino avanzar hacia la solución. Y la solución, mientras, como yo les digo, mientras no haya otro modelo estructurado, real, de generación de empleo y atracción de inversión, las zonas de empleo son la mejor solución y esa es la propuesta que estamos planteando el día de hoy. Permítanme, voy a hacer una breve pausa, voy a leer un par de mensajes. Me dice la abogada Larisa Barahona. Buen día, Raúl. Sedes y redes son modalidad de corrupción promovidas y auspiciadas por el Partido Nacional usurpador del poder en Honduras, y algunos ciudadanos de Estados Unidos y extranjeros adinerados están fortaleciendo esa fuerza política para destruir más nuestro país. Bien, aquí dice también, la gente por favor escríbame poco porque no puedo leer tanto. El abogado Urtecho Yamborde dice: el modelo de desarrollo económico hay que modificarlo, sin lugar a dudas, con el apoyo de todos, pero no podemos cegar a la situación presente. La empresa privada en nuestro país se acostumbró a beneficios fiscales, a buscar cómo pagar menos impuestos, a pagar los sueldos más bajos posibles, a incrementar su utilidad sin límites, a sacar sus capitales a otros países sin tener la visión del desarrollo social y económico del obrero. Ejemplo, los bancos, su fuerte ahora son las tarjetas de crédito por los intereses que se cobran, no al agro por riesgo, dice el abogado Urtecho Yamborde. Parte de lo que está escribiendo la gente, me dicen aquí: la sede será el refugio de políticos hondureños solicitados en extradición por los Estados Unidos. Las sedes tenemos dudas, creemos que pueden ser buenas, pero hay dudas de que pícaros se beneficien de ellas. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Lista con Raúl Valladares. Bien, aquí me dicen el próximo gobierno debe eliminar de oficio esa, si me quitas el apuntador, el oficio, esa violación al territorio nacional. Luego, en lugar de incentivar a la pequeña y mediana empresa, apretar las tuercas a los evasores de impuestos y dejar de robar. En eso solo, eso hubiese obtenido 100 veces más los empleos que supuestamente traerán las sedes y mayores ingresos para el Estado. Aquí también me dice, ya en un momento me van a decir qué países tienen esto de la ceja. Donay Castro, buen día. Pregúntenle a los personeros del gobierno y los empleos de las sedes que iban, y los empleos que iban a generar con los 400 millones de dólares para los famosos hospitales. Si ya tienen las sedes, que nos digan quiénes son los inversionistas de las sedes. Me parece buena pregunta eso. Está el abogado Marlon Duarte en la línea, también quiere participar. Abogado Duarte, buenos días. Buenos días, Raúl, y muy buenos días a todos los panelistas y a todo el auditorio de Canal 11. Este tema es un tema de los más sensibles que ha tocado discutir, por decirlo así, de poner en conocimiento a todo Honduras. Yo, como un poco conocedor de la ley, yo tengo ciertas dudas, pero más que todo generan estas dudas o de certeza la sede tiene su propia legislación interna. También tiene a situaciones y hechos concretos delictivos que sucedan dentro de la sede. Esto quiere decir que al tener su propia autoridad, lógicamente eso se llama poder. Poder emitir una sentencia en contra de una persona que cometa una acción contraria a la ley dentro de las sedes, que se va a ser castigada por su propia ley, por sus propios jueces, por su propia policía. Ese es un componente principal, el poder. Luego hay otro componente que es el territorio, porque va a estar delimitado por un territorio. Y también, como decía, van a construir, porque van a construir ciertas viviendas, edificios,
y X cantidad de cosas para que puedan poder vivir las personas dentro de ese territorio. O sea, tiene tres componentes principales, Raúl, que es poder, población y territorio. Si usted, Raúl, tiene esas tres cosas en una determinada sociedad, usted fácilmente va a ir a las Naciones Unidas y se puede inscribir como un país, porque los estados se componen por poder, población y territorio. Y si tienen esos tres componentes, pues tenemos un país totalmente diferente dentro de nuestro territorio. Ese es el primer punto principal y eso es lo básico que le enseñan a uno en la universidad, en las primeras clases de teoría general del Estado. Y lo siguiente es, ¿qué va a pasar, Raúl, si personas que han cometido delitos, si personas que le han robado dinero al pueblo, si personas que han venido con dinero robado de otros países, se instalan en esta sede? ¿De qué manera se va a poder estas personas, por decirlo así, que lo entiende el pueblo hondureño, sacarlas de ahí para poderlas someter a la justicia? Esas son las situaciones más dudosas que tiene como duda, y lastimosamente en esa reducida ley no nos da la salida legal a nosotros, y como abogados se lo digo, los empresarios tienen absolutamente toda la razón. Esto lo hubieran hecho entonces desde hace 12 años que empezaron esto, desde el 2012 dicen que está, perdón, entonces no nos explicamos nosotros si esto era tan bueno porque no lo han hecho. Y lo que es, si está delimitado, también te va a pasar como Hong Kong, que los propios chinos necesitaban visa para ir a Hong Kong, y ese es uno de los modelos más antiguos que ha existido. Muchas gracias, Raúl, y creo que esa es una pregunta que tienen que contestar. Yo creo que algunos no son abogados, pero lo que estamos creando es otra nación dentro de nuestro territorio. Muchas gracias. Sí, gracias, abogado Marlon Duarte. La forma de administrar justicia también, preguntaba el abogado Kennedy, me parece una muy válida pregunta. Licenciado Pineda. Gracias. Mire, Kenneth, son buenas preguntas. Ojalá que todos estos debates fueran de este nivel como se está teniendo hoy, donde en realidad las preguntas son válidas y son cosas que se pueden contestar, y si no se contestan se siguen discutiendo. El problema en Honduras es que en los temas nos ponemos todos a gritar, y cuando todo el mundo grita, nadie escucha. Entonces, eso es importante. Kenneth preguntaba varias cosas, decía que tenía algunas dudas en cuanto al proceso de selección de los jueces, que decía que es que el Comité de Adopción de Mejores Prácticas hace un proceso que en efecto es para poder hacer la selección de un listado, lo remite al Poder Judicial, que a través del Consejo de la Judicatura, o quien haga sus veces, porque ahorita estamos sin ley del Consejo de la Judicatura, procede y hace el nombramiento. ¿Qué significa eso? Bueno, hay que hacer un proceso, elaborar un listado. El Poder Judicial puede tomar ese listado y decir, me satisface y puedo nombrar X, Y y Z, o la totalidad de los jueces que se remitan en ese listado, o puede decir, ¿sabe qué? No me satisface ninguno, tenga y tráigame otra, y lo puede hacer. Y de esa manera el Poder Judicial mantiene el control. Al final es simplemente una forma de hacer el proceso de selección, porque lo que se quiere es buscar que estos jueces sean gente que pueda generar confianza no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Entonces se busca que sea un proceso que reúne esas características. ¿Los jueces serían hondureños? Pueden ser hondureños y pueden ser extranjeros mientras los hondureños desarrollan las capacidades. Eso en relación con la segunda pregunta que hacía Kenneth, que dice, se va a aplicar las reglas de derecho común. En efecto, la razón de que se escogió, que se definió, que se aplicaran las reglas de derecho común, es porque en el mundo de los negocios aproximadamente el 90% de las transacciones se hacen bajo este sistema. Este sistema lo que tiene es una ventaja, que es la que se llama el precedente, que Kenneth lo mencionó también. El precedente lo que significa es que una vez que usted juzgó una cosa, lo que se haya juzgado es lo que se va a mantener por la duración del tiempo, de manera que eso hace que el resultado de las cosas que usted hace sea predecible, ¿verdad? Y que usted pueda entonces decir, ok, si yo voy a hacer este negocio y la Corte me dijo que en esta forma estaba equivocado, yo ya sé que este camino no lo voy a agarrar. Pero en nuestro sistema lo que sucede es que los jueces pueden emitir sentencias hoy que digan una cosa
y mañana pueden cambiar de opinión y emitir una sentencia diferente. Entonces, lo que le dijeron hoy que estaba bien, mañana puede estar mal. El mejor ejemplo de esto es que la Corte en efecto se pronunció en 3 sentencias diferentes durante 2 cortes distintas diciendo esto es constitucional, y nosotros seguimos diciendo que vamos a llevar otro recurso de inconstitucionalidad para ver si esta vez le damos vuelta. Hay gente que me está escribiendo eso, que, así es, que hay que darle vuelta. Así es, entonces, mire, ¿qué mejor prueba quiere de que necesita un entorno que genere reglas estables? Si usted ya definió que algo es válido, que algo se puede hacer, y seguimos diciendo, no, pero a mí no me gusta, y quiero que lo deshagan, y voy a ir otra vez a la Corte, y se pueden seguir discutiendo las cosas a perpetuidad, ¿qué seguridad da eso? Me dice un abogado, va a ser como Mónaco, entonces. Ojalá. Ojalá, no creo que sería mentirle decirle, el otro año vamos Mónaco, no, o sea, pero ojalá que así fuera, ¿verdad? El tema de los jurados, sí, la ley dice que pueden ser por jurados. Para que vayamos por partes, abogado, que no lo veo muy convencido a usted. Es que no, ¿Qué fue esa risa? Es que no estoy muy convencido, ¿sabe por qué? O sea que lo capté bien. Porque sería la única excepción. No, yo respeto al colega. Qué bien que nos conocemos hace tiempo. Yo respeto al colega, y ¿sabe qué? No, y se lo dije, o sea, mire, a veces lo legal no necesariamente es legítimo. Y nosotros muchas sentencias de la Sala Constitucional las respetamos, pero no las compartimos también, pues, o sea, pero uno en un Estado de Derecho, en un Estado democrático de derecho, esa es la virtud de vivir. Pero eso es parte de la discusión. Claro, la sentencia más famosa de Estados Unidos es la sentencia Roe versus Wade, donde se legaliza el aborto. La mitad de la gente está en contra de esa sentencia. Yo le voy a decir la verdad, yo estoy un poco dudoso, porque le veo cosas buenas y también le veo cosas malas, pero eso de 2 cortes, ¿cómo 2 cortes ratifican esto? Mire, por eso le digo, o sea, no necesariamente lo legal es legítimo, y en este tema, el licenciado Raúl, es algo... Óigame, eso es bien profundo, lo legal no es legítimo. Sí, lo legal no es necesariamente legítimo, puede ser que 2 cortes digan que está bien, imagínese, pero el resto de la sociedad está en contra, y no está de acuerdo con ese tema. Lo que pasa es que, perdón, que yo lo que diría es que veamos quiénes están en contra, o sea, es que aquí nos ponemos a escuchar a los que se ponen a gritar, y no escuchamos a la sociedad. Si nosotros le preguntamos a la gente, que es la que necesita empleo, mira, la gente entiende que si usted crea un entorno seguro donde va a haber empleos, la gente va a querer trabajar ahí. Carlos, el tema es el siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que generar empleos, o sea, eso no está en discusión en este punto, o sea, eso no está bajo ningún aspecto en discusión. Cuando acá uno de los panelistas decía que no importa la forma en que vengan los empleos y hay que hacerlo, no es cierto. Entonces yo no hubiese estudiado Derecho, no me hubiera hecho abogado. En eso estoy de acuerdo, no es que no importa, podemos tener empleo en condiciones de esclavitud y nos evaluan. Correcto, entonces los 25 años de ejercicio profesional no valen, o sea, no hubiéramos sido abogados. Claro que sí importa, y ahí coincidimos, está bien. Lo que pasa es que yo creo que ha sido el proceso, y yo creo que ahora, después de 12 años, aún sigue cuestionándose este tema, debido a que no hubo un proceso continuo y participativo de toda la población, y yo creo que ahí es donde ha estado el problema, porque se aprobó, llegó el primer proceso que llegó a la sala, lo declaró inconstitucional, luego se hizo el otro proceso, y creo que ahí ha estado el meollo del asunto, y creo que uno a veces escucha las voces también del pueblo, y creo que hay un tema que no hemos entrado a hablar y que valdría la pena que se hablara, y un tema es, yo 2 puntos fundamentales que aún quiero decir. El tema de precedentes extranjeros es un tema delicado. Honduras se sabe que no es un sistema de precedentes. Honduras lo más parecido a precedentes que tiene es la doctrina legal, que cuando hay 3 sentencias conformes sobre un mismo asunto, entonces ya se pueden aplicar como un precedente en el país. Pero Honduras no es... Yo sé que aquí se quiere crear algo nuevo, ¿correcto? Yo no estoy en contra de que se cree algo nuevo, pero es la tradición histórica que ha tenido el país, y ahí dentro van a quedar personas que han estado en Honduras, que han vivido en Honduras, que han nacido en Honduras, y entonces también es complejo instaurar un sistema... ¿Qué es su mayor duda? Instaurar un sistema jurídico que no ha sido la tradición histórica del país ahí en la sede. Sí, y en el ámbito comercial, sí estoy de acuerdo, en el ámbito comercial estoy totalmente de acuerdo, hay el arbitraje y todas las mejores prácticas del mundo, no hay ningún problema, pero en la jurisdicción que no tiene que ver el ámbito comercial, ahí es donde yo
tengo mis dudas y no debe por qué operar otro sistema diferente del que ha sido la tradición románico-germánica nuestra y el sistema de derecho que tenemos. Ahí es donde, y la intromisión al Poder Judicial de decirle al Comité de Mejores Prácticas, este es el listado que le mando el juez, mire, escójalo. Solo ahí. una pregunta, Ese es el tema. una pregunta, ¿cómo se eligen los magistrados? La Suprema. Sí, pero es la sociedad civil la que le manda un listado. No, de la Suprema. Pero entonces ahí estaríamos diciendo que también la sociedad civil está infringiendo en las potestades que tiene el Congreso. ¿Quién elige los jueces? ¿Quién elige los jueces en el Poder Judicial? ¿Quién los selecciona y los nombra? La Corte Suprema de Justicia. Ellos hacen un proceso de selección, hacen un proceso de oposición y los nombran. En este caso, la Corte Suprema de Justicia se auxilia, porque la ley así lo manda, de una comisión, y puede venir y aceptar o puede rechazar ese listado. Es que ahí... si no, entonces cuando elegimos a los magistrados también tendríamos un problema de legitimidad porque no lo hace el Congreso. Pero es que esa homologación, Carlos, no es correcta, porque están homologando jueces de la zona con magistrados de la Suprema, y esa homologación entonces no es correcta. Homologuemos jueces con jueces. Pero al final del tema... Pero ya está la ley, solo para que el debate fluya... Raúl, perdón, es que solo quisiera terminar de contestarle a los demás, porque hicieron varias preguntas. Con Fernando... No, ahí voy, para ser puntual, porque Fernando habló de 18 cuestionamientos que hace el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Los más puntuales, Fernando, para que nos respondan. Bueno, aquí hay uno interesante que le será de interés a Canal 11. En el artículo 40 se establece que Conatel debe ceder mediante convenio la administración del espectro radioeléctrico que pasa por los contratos suscritos con las empresas de telecomunicaciones televisoras que tienen contratos vigentes para prestar estos servicios al Estado de Honduras. ¿Qué va a pasar entonces con esos contratos? Van a tener que pedirse un contrato nuevo en la sede va a tener que autorizar o no el uso del espectro radioeléctrico del país. Eso es importante entenderlo. ¿Qué va a pasar con el tema del contrabando? Nosotros tenemos un serio problema de defraudación fiscal. La defraudación fiscal afecta a varias industrias y afecta al fisco del Estado, a los tributos del Estado. Estamos hablando de, en 3 productos, alrededor de 3.000 millones de lempiras que se dejan de percibir de impuestos. ¿Cuáles van a ser los controles que se van a tener? Sí, todo Cortés, todo Atlántida, todo Colón, todo Choluteca y todas Islas de la Bahía van a ser sedes o son sedes, porque eso escuché ayer que eran sedes ya. ¿Qué va a pasar con el comercio que va a fluir entre estas sedes y el resto del país? ¿Cómo se va a evitar el tema del contrabando? ¿Cómo vamos a hacer con el tema de los ingresos tributarios del Estado? ¿Hay algún dictamen de la Secretaría de Finanzas? ¿Hay algún dictamen de del régimen de administración de rentas? ¿Hay algún dictamen de la Comisión Nacional de Banca y Seguros para ver cómo van a trabajar los préstamos o las relaciones que van a haber de moneda y entre las sedes y el país? Se habla de libre cambio también. Nosotros tenemos una deuda pública muy grande. En el 2019 el 34.7% de los ingresos tributarios del Estado eran para pagar la deuda. En el 2020 52.7%. Y en el 2021 se calcula un 44%, según los datos del Banco Central y de Finanzas. Si nosotros dejamos de percibir ingresos tributarios por el tema de las sedes, ¿cómo se va a compensar esto? ¿Cómo lo vamos a compensar? No estoy diciendo que estoy en contra, sino que ¿cómo lo vamos a compensar? ¿De dónde va a salir eso o no vamos a pagar esa deuda? ¿Qué es lo que va a ocurrir con ese tema? Y hay consultas importantes. Son los funcionarios, son los representantes del CAMP. ¿Quiénes son? Porque eran 21, se murieron 2, pero no sabemos realmente quiénes son en este momento. Hay una persona que supuestamente renunció. Es importante que la sociedad sepa si esta gente tiene la potestad de enviar la lista de jueces a la Corte, porque no es Consejo de la Judicatura. Debemos saber quiénes son, porque ellos van a tener potestades reglamentarias que desde el punto de vista nuestro superan las que la Constitución ha otorgado. Le están tomando, están teniendo potestades de generar normativas para las mismas sedes. ¿Quiénes son el CAMP? ¿Quiénes lo integran? Son funcionarios públicos. Es importante saber, por ejemplo, cuál es el proceso de aprobación de las sedes. Porque escuché ayer que los 7 departamentos que están habilitados porque tienen costa son sedes completas ya. Bueno, ¿quién va a aprobar los estatutos? ¿Cómo se van a aprobar los estatutos? ¿Dónde están los estatutos? El Estatuto de Próspera tiene 3.200 páginas.
cuando ya se tenga esa aprobación, ¿cómo se va a elegir la gente? Estábamos hablando del tema de que al llegar a 100.000 habitantes, la sede pues va a elegir ella, en una elección los residentes van a elegir al secretario técnico. Pero lo que veo yo es que en el tema de Próspera se va a elegir en base a yo tengo un voto por 1 metro cuadrado que tenga. ¿Estoy equivocado? Si estoy equivocado, díganmelo. Pero si es así, entonces tenemos una democracia que va en retroceso, porque el que no tenga, que resida ahí, pero que no sea propietario, no va a tener voto. El tema de las telecomunicaciones, como decía, ¿qué va a pasar con los contratos de energía eléctrica? Tenemos un dictamen ya de la CRE que nos indique qué es lo que va a pasar con el tema de generación, de compra, distribución y transmisión de energía en las zonas de las sedes. Necesitamos tener esas respuestas a estas preguntas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la sede, con los acuerdos comerciales que tenemos con la OMS? ¿Qué es lo que va a pasar con el CAFTA? ¿Qué es lo que va a pasar con el acuerdo de asociación con la Unión Europea? Van a quedar vigentes, vamos a ser sujetos de alguna sanción, nos van a pedir que revisemos estos acuerdos para ver cuál va a ser la relación entre Honduras y estos territorios, o entre el país con el que ya tenemos un acuerdo y las sedes. No, Fernando, a ver si... Este documento, 18 consultas que se tienen, y que se tengan estas consultas implica que hay un serio problema de comunicación. Y quiero hacer 2 referencias a lo que mencionaba Luis. El lado correcto del debate no lo definen ustedes. O sea, uno no puede decir, para tener un debate tenemos que estar todos del lado correcto. No se puede hacer eso, porque eso implica que los demás no saben, que los demás no entienden, y que los demás deberían de estarse callados y no hablar. Eso no es democracia, disculpe, Luis. Si hay un debate es porque hay 2 lados del debate. Usted cree que está en el correcto y se le respeta, pero usted no puede descalificar a los demás así. Fernando, aquí Luis está imponiendo. Si eso fue lo que digo. Aquí solo vamos a debatir si estamos en el lado correcto. O sea, los que no piensen como yo no pueden debatir. Fernando, voy a continuar. Ya termino, Luis, para que me conteste. Ya termino para que me conteste, no me preocupe. Aquí estamos partiendo de una premisa que no es correcta. Y se está repitiendo y repitiendo y repitiendo como propaganda para que se repita 1000 veces y se crea que es correcta. Y es que las sedes son igual empleo y las sedes son igual inversión. Las sedes en Honduras, desgraciadamente, con los datos del Banco Central, con los datos de la Secretaría de Trabajo, no son igual empleo y no son igual inversión. Si les hacemos algunas mejoras, si las adaptamos, si discutimos todos cómo hacerlas correctas, probablemente se puedan convertir sedes igual empleo, sedes igual inversión. Pero en este momento no lo son, porque tenemos 11, 12 años de sedes y no tenemos inversión y no tenemos empleo. Y esa es la verdad. O sea, y el espíritu es, ¿qué podemos hacer para tener ese empleo? Escuchen que pueden haber ideas importantes, pueden haber ideas interesantes y cuestionamientos que son del día a día que no los han tenido en cuenta. Aquí tenemos 18 cuestionamientos de parte del sector privado representado en el COEP, y me gustaría a mí también saber cómo decimos que el que está en contra es porque no quiere empleo. Es totalmente falso, ese es un planteamiento falso. O sea, porque yo no pienso como ustedes, entonces yo no quiero empleo. Puede ser. Eso es totalmente absurdo. No es así. Y de hecho nosotros generamos empleo. Los mismos datos del Banco Central dicen que es el sector privado formal el que genera el empleo en el país. Sería bueno que lo revisaran. El otro punto importante es entonces, veamos qué es lo que las sedes que han generado empleo en otros países tienen de similitud con las nuestras. Veamos qué es lo que nosotros hemos hecho aquí en el pasado, como el tema de las maquilas, que ha funcionado y que en 10 años había generado 100.000 empleos, y escuchemos al resto de la sociedad. Escuchémosla sin temor, seamos tolerantes y no creamos que nosotros tenemos la razón en todo. Hay que analizar, hay que pensar y hay que explicar, y si uno tiene conocimientos adicionales, transmitirlos para que los demás estemos en la misma página, pero no a la fuerza, no definiendo quién tiene el lado correcto del debate o con una actitud de autoritarismo que vemos siempre. Aquí está. Es interesante lo de... Sí, aquí está. Fernando, voy a darle chance porque están revueltos los dos.
No, Fernando, solamente un gusto, ¿verdad? Y realmente en ningún momento te impuse ninguna idea, ningún debate. Esa es mi opinión, tanto como la tuya, y que yo respeto. Yo solo te pediría que respetaras la mía. Porque decir también que Choluteca es una sede completamente es algo, aparte de absurdo, es una mentira que le estás diciendo al pueblo hondureño. Entonces, eso lo dijo Carlos ayer en Frente a Frente. Que yo salga en eso frente, lo dijo Carlos ayer en Frente a Frente. Mentira, es falso. Entonces, que yo salga aquí a decir las verdades, tampoco te tiene que molestar. Que yo salga aquí a decir que esos argumentos no tienen sentido porque ya son cosas juzgadas, por favor, tampoco te tiene que molestar. Y que yo te diga que el empleo es el centro de este debate, tampoco te tiene que molestar. Entonces, si no te parece, entonces también vos puedes dar tus argumentos, pero el sentido práctico de esto es que esto no estamos hablando de algo que no se está construyendo o algo que no existe. Hace un rato te acabamos de mostrar los videos de Choluteca y acabas de decir ahorita que eso no existe. Entonces, versus los hechos, versus el sesgo político o el sesgo de representación de algún sector empresarial que no quiere que las cosas cambien en el país, que quieren seguir haciendo lo mismo y creyendo esperar resultados distintos, yo no puedo hacer nada, tampoco te puedo convencer. Lo que yo vengo aquí es a ponerme del lado de la gente que necesita empleo. Y si esta es una solución para la generación de empleo, discúlpame, con las cosas buenas y malas que puedan haber, porque son cosas creadas por seres humanos, siempre van a ser perfectibles, nunca van a ser perfectas, podemos seguir avanzando en el debate, pero lo que yo sí no te voy a permitir es que digas que porque yo tengo una opinión diferente es que yo estoy imponiendo. Al contrario, de eso venimos a platicar, y si eso te molesta, yo te pido disculpas, pero no estamos preparados para el debate. Yo acepto cualquier crítica de manera tranquila y jamás te he interrumpido, jamás te he impuesto algún criterio. Más que todo, la idea es que cada quien represente un sector, y yo aquí vengo como candidato a representar el sector de la gente que necesita empleo, y que de una u otra forma nosotros, los candidatos, los políticos y ustedes también los empresarios, deben darle una respuesta a la gente que necesita. Sí, solo un minuto, José Luis Moncada, por favor. Sí, mire, Raúl, yo lo que veo lo que estaba hablando anteriormente, se forma un debate de posiciones y ideas, muy válido en una democracia, ¿verdad? Pero yo lo que diría es que seamos más propositivos, es decir, la ANDI a través del COEP, los diputados, el mismo Carlos Pineda y demás, ¿por qué no proponen a sentarnos a discutir y hacer una ruta de trabajo y analizar cómo mejorar un modelo que ha tenido éxito en otros países y hacer los ajustes correspondientes para que todos nos sintamos en unas condiciones, en un ambiente de inversión, de generación de empleo, donde esos indicadores se marquen? Pero si vamos a seguir con discusiones estériles, de que vos tenés la razón, yo no tengo la razón, que no me escuchan, que sí me escuchan, no vamos a avanzar. Y el tema es que los países fronterizos, frente a una comunidad internacional que está en expectativa de inversión, miren, yo acabo de escuchar que el canciller de la República y el ministro de Coordinación acaban de regresar de Europa a reunirse con 4 o 5 países, con empresarios, planteando el plan de reconstrucción. Tengo mis reservas sobre si eso es el mejor mecanismo o es necesario hacer esos viajes. Pero, ¿qué opinión pueden tener estos inversionistas de Bélgica, de Italia, de Francia, al escuchar? Bien, se interrumpió. Sí, Carlos, me da chance. Mire, yo quiero decir, estoy completamente de acuerdo con José Luis, pues él creo que está coincidiendo con lo que yo decía, que cuando todo el mundo se pone a gritar, nadie escucha. Y aquí el problema es que todo el mundo se ppone a gritar, ¿verdad, Fernando? Yo te agradezco que hayas adelantado algunas de las dudas que tienen, son dudas válidas. El lunes que tengamos, porque el lunes tengo una presentación precisamente con Fernando y con la Junta Directiva de la ANDI para ir explicando algunos de estos temas. Muchas te las voy a aclarar más en profundidad porque aquí el tiempo no nos da, pues. Pero en general sí te voy a decir que los contratos que existen son cosas que se van a respetar y se tienen que respetar. Porque al final de lo que se trata esto es de crear un entorno de Estado de Derecho, y eso no se puede empezar haciendo por irrespetar contratos. Por ejemplo, con el tema del espectro radioeléctrico, si ya está entregado, pues una concesión que se debe entregar lo que no esté, si es que se llegue a entregar y se llegue a solicitar, ¿verdad? La ley lo que establece es un marco con un menú de opciones. Nos podemos sentar a discutir, como sugería José Luis, ¿verdad?, de los distintos mecanismos en cómo podemos llegar a que en su implementación
llegue a los objetivos que buscamos, y eso es un diálogo válido, pues, ¿verdad? Ingresos tributarios el Estado no pierde porque se trata de inversiones que no existen, o que existen en este momento, pero que no existían antes de que se creara esta ley. Entonces, eso es cero, pues, o sea, no estás perdiendo impuestos que no estabas cobrando, y que si no existiera esto, no irías a cobrar igual, porque serían inversiones que no se insertan. Los contratos de energía eléctrica, pues alguien tiene que proveer energía eléctrica, y los contratos aquí los firman con el Estado, y el Estado es el que termina proveyendo. Los temas de contrabando, esto funciona exactamente igual que funciona en una zona libre. Lo que vos tenés en donde empieza el sitio que está operando y que está incorporado como una zona de empleo, es para empezar un control aduanero, para el tema de ingresos y egresos y salidas. Entonces esas cosas se pueden responder y las vamos a discutir con más amplitud. El lunes espero poder contestarte todas esas preguntas y contestarle a todos los demás, ¿verdad? Pero yo creo que es importante esto, ¿verdad? Que como decía José Luis, hay que ser más propositivos. Miren, esto es una de las herramientas, no es la única herramienta ni es la solución a todos los problemas de Honduras. Hay que ser francos, ¿verdad? Es una de las herramientas que se pueden prestar para crear un entorno de seguridad, para crear un entorno de estabilidad. Creo, Fernando, y creo, José Luis, que ustedes no me van a desmentir, que uno de los graves problemas aquí, para que solo tengamos proyectos grandes en industrias extractivas, y que los proyectos grandes no se hagan, es precisamente que, para empezar, cada 4 años, más bien hemos tenido ahorita un periodo bastante largo de estabilidad, pero antes de eso, cada 4 años nos cambiaban los impuestos. O sea, ¿quién va a poder hacer un modelo si no sabe cuánto va a ser su carga fiscal dentro de 4 años para un proyecto de 25 años? ¿Verdad? Lo que les decía de las sentencias, y aquí que no me va a mentir, porque yo he tenido casos en que se ha presentado el mismo caso ante el mismo tribunal, pero le ha caído a 2 jueces distintos y me salen 2 sentencias distintas, y hasta el mismo escrito. Y esa inestabilidad, ¿cómo puedo yo hacer negocios si yo no puedo predecir cuál va a ser el resultado? No se trata de que esté a favor mío la sentencia, se trata de que yo sepa qué va a pasar. Entonces ese tipo de cosas son las que se están tratando de resolver. Mire, yo solo quiero contar una historia. Ya hay un primer ocupante en una de las sedes. Es una señora que se llama Doña Rosa. En el sitio de construcción ella vio que había gente trabajando, y entonces vino y decidió que iba a empezar a vender baleadas y iba a empezar a vender refrescos. Entonces vinieron los administradores del proyecto y le dijeron: mire, la vamos a ubicar, ¿verdad? Y le vamos a hacer un cobro simbólico por ocupar el pedazo de tierra, pues, y nos vamos a arreglar. Se arreglaron, le hicieron una champita en este momento de lámina. Yo le voy a pasar la foto, Raúl, después, porque es interesante que la señora pasa feliz, y ahora entonces ya está respondiendo a la demanda de sus clientes y está llevando Coca-Cola de dieta, porque hay quien le pide Coca-Cola de dieta, y dice que su sueño es que cuando eso termine va a abrir su pulpería que se va a llamar La Original, dice, porque va a ser la primera. Para esa gente es que en realidad se está haciendo esto, pero usted no lo puede hacer si no trae el gran capital primero para que se haga adelante. Antes de volver con José Luis, me contesta después, pero voy a leer esto. Qué bonito. Yo voy a pagar impuestos para que se pueda financiar la infraestructura que necesitan las sedes, puertos, aeropuertos, carreteras, y ellos van a aportar para lo que necesitamos, lo que pagamos, y ellos, ¿qué van a aportar para lo que necesitamos, lo que pagamos impuestos? Bueno, toda esa infraestructura no la está construyendo el Estado. El Estado no ha puesto 5 centavos para construir eso. No. José Luis. Que le haya cortado. José Luis, que le había cortado. Sí, mire, sí me habían cortado la idea. Yo le decía que es interesante la atracción de inversión que el país pueda tener, y es necesaria. Es decir, esos indicadores que Fernando mencionaba, de que vamos en caída en atracción de inversión, requiere una política estatal y del sector privado bien clara para poder generar realmente el despegue de este país. Caso contrario, no vamos a tener. De nada sirve que nosotros vayamos o pensemos en un momento trabajar con China continental, si vamos a tener este tipo de condiciones, este tipo de barreras que ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Yo por eso llamo realmente a la madurez de la empresa privada, a la madurez de los políticos,
en que en vez de estar confrontando nos sentemos y tratemos de armonizar. Mire, estamos en un año bastante difícil, políticamente hablando, económicamente hablando, en temas de salud, donde sin lugar a dudas la atracción de inversión puede ser un factor importante. La economía global se está recomponiendo, es decir, estamos teniendo un efecto de Estados Unidos y China, y no digamos la Unión Europea, que quiere tener una presencia en la región importante. Tenemos que tener la capacidad para atraer realmente, pero si estamos en unas condiciones adversas nosotros mismos, realmente no vamos a llegar a nada. Entonces, por eso, ¿por qué no preguntamos por qué los hondureños emigran a Estados Unidos o España ahora? Bueno, porque nosotros mismos no estamos creando las condiciones. No es una cuestión que van a tener que venir la vicepresidenta de Estados Unidos o el canciller a Costa Rica de Estados Unidos, secretario de Estado, a decirnos qué hacer, si nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo. Yo llamo a la empresa privada, más allá de hacer un análisis jurídico, a la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y Tegucigalpa y al COEP y al propio gobierno, a que nos sentemos y analicemos el modelo y que hagamos los ajustes correspondientes, pero que creemos que las condiciones para que realmente podamos tener resultados, impacto en generación de empleo, impacto en mejora en la capacidad del talento humano hondureño, que es grande el talento humano hondureño, y que podamos realmente orientar una política de inversión que pueda ir orientada a que Honduras pueda avanzar. No vamos a tener un crecimiento del 3.5 este año, yo no lo creo que vamos a llegar a 2.5, 2.8, y si seguimos con esta política y esta acción confrontativa, yo creo que no vamos, así que te pongamos todos y realmente sentámonos. Yo creo que este es un tema macro. En el fondo de los temas creo que hay temas técnicos, jurídicos, legales, de operatividad, de beneficios, de impuestos fiscales y demás, pero los podemos superar. ¿Abogado? Sí, no, al final, mira, aquí hay tantas cosas, estamos de acuerdo que está la ley ahí, será que algunos aspectos tendrán que regularse, ustedes tendrán que verlos. A mí me tiene con mucho inquietud también el Tribunal de Protección de Derechos Individuales que se crean en la sede, ¿no? Sí. O sea, va a trabajar alternativamente a lo que es la ley. Ahí obviamente no va a tener jurisdicción la ley sobre justicia constitucional, porque entonces tendrían una dualidad de funciones con el Tribunal de Protección de Derechos Individuales, porque va a proteger derechos fundamentales. De hecho, Kenneth, eso está basado en el mismo principio que se establece en la ley de justicia constitucional. Cuando hay una violación que la comete una autoridad a nivel municipal, uno presenta el amparo ante la Corte de Apelaciones. Es correcto. Y si la Corte de Apelaciones falla ese amparo y el amparo me lo deniegan, yo con eso ya tengo suficiente para poder acudir a los tribunales internacionales, porque no voy a estar con amparo sobre amparo. No, entonces, ese procedimiento lo sé, Carlos. Esto es lo mismo, la única diferencia... ¿Cuál es la función del tribunal? ¿Perdón? ¿Cuál es la función entonces del tribunal Es el equivalente a una corte de apelaciones especializada para conocer de casos de violaciones de derechos humanos, y lo que se pretende de eso es llenar que ese tribunal esté conformado de hondureños prominentes, que hay muchos que conocen, incluyéndote, me atrevo a incluirte, pues, porque nos conocemos desde hace tiempo y sé tu trayectoria, ¿verdad? Que conocen del tema, y si es posible también de un par de jueces respetados, que de repente pueden ser ex jueces de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana, o pueden ser de algún país en donde se pueda generar ese nivel de respeto. Porque acordémonos que el principio que dice la ley es que se hizo para garantizar los derechos. Esta es una nueva categoría entonces, que es una nueva categoría que se está creando para proteger los derechos fundamentales. Yo no diría que es una nueva categoría, yo diría que es un tribunal especializado que cumple la misma función que conforme a la ley de justicia constitucional. Pero habrá que darle esa función con una ley secundaria, y habrá que crearle entonces la forma... Habrá que crear la normativa especial. Acordémonos que eso aplica única y exclusivamente para las zonas. Y quiero aclarar otra cosa, miren, no es que siempre se dice que es que estos van a tener sus propios jueces. Lo que ahí dice es una jurisdicción especial, es una jurisdicción especial para todas las sedes. Eso quiere decir que ninguna de las sedes es la que va a decir, estos quiero que sean los jueces. Eso se va a hacer en base a un proceso de selección, y van a tener competencias sobre todas las sedes. Entonces eso le da cierta independencia, y el hecho de que sean tribunales autónomos independientes, hombre, si eso es a lo que queremos aspirar, que tengan todos los tribunales de Honduras. Sí, claro, nosotros aspiramos de que sean independientes, pero
pero que no te los nombre pero que no te los nombre una autoridad administrativa del toma. Sí, pero no los nombra la Corte Suprema. No los selecciona, pues ese es el tema. No los pero los puede rechazar. Y al poderlos rechazar. Bueno, y un detalle acá que queríamos, yo creo que un tema que tiene nervioso a todos los habitantes de donde se está determinando las sedes, y acá Carlos, creo que acá es el tema de la expropiación, ¿verdad? Creo que es el tema de lo que está en la ley. Eso vale la pena aclararlo, permitime, perdón que te interrumpa, pero eso sí vale la pena aclararlo. Miren, en efecto la ley dice que puede haber expropiaciones, ¿verdad? Pero eso hace referencia a dos cosas. Uno, acordémonos que el tema de la expropiación, el Estado siempre tiene el derecho eminente sobre todo el territorio nacional, incluyendo las sedes. Que la ley garantiza el más alto nivel de propiedad privada, recordemos la Constitución del 103, 104, 105. En segundo lugar, precisamente como la ley se basa en mejores prácticas, se emitió una normativa, que esa yo se las puedo pasar cuando quieran, ¿verdad?, para regular ese tema. Por motivos de necesidad o interés público. Así es, y lo que se reguló es, ¿verdad?, que en primer lugar, un secretario técnico solo puede realizar expropiaciones dentro del ámbito espacial donde está funcionando una sede, y únicamente por razones y motivos de interés público y de necesidad. Que no se pueden hacer sedes sobre territorios expropiados, excepto que se cumplan ciertas condiciones. Uno, que el Estado sea el que está desarrollando la sede, porque el Estado también puede hacer una sede, ¿verdad? Una municipalidad también puede decir quiero crear un distrito bajo el régimen sede, ¿verdad? Que sea uno, que sea el Estado el titular, o que sea por lo menos el socio del privado con por lo menos el 50%. En segundo lugar, que sobre esas tierras no haya asentamientos humanos, ni se hayan producido, ni se requiera que se vayan a producir desalojos. En tercer lugar, que se haya hecho todas las gestiones necesarias para que el propietario de esa tierra pueda participar como socio o como miembro de esa sede. Y únicamente en esas condiciones es que se admitiría que un proyecto se pueda desarrollar. En los desarrollos privados, que son los únicos que se han hecho hasta la fecha, no se pueden hacer expropiaciones, ni para expandirse, ni se pueden hacer desalojos, y las únicas que se pueden hacer son a lo interno de la sede, porque obviamente habrán situaciones en las que si alguien ya compró un terreno y necesita que por ahí pase un sistema de alcantarillado, una calle, pues yo necesitaré expropiar para poder hacer pasar por ahí la calle, o pasar por ahí una servidumbre, como se hace en cualquier municipalidad y se hace, pero eso está regulado para ser limitado. Entonces, eso es importante, Carlos, que se aclare, porque en la ley orgánica no está así de determinado. No, pero por eso, ¿verdad?, se emitió normativa secundaria, y esa es importante darla a conocer, porque no se desglosa así, y yo estoy de acuerdo. La ley es muy amplia. Aquí un empresario me dice, el Estado no ha puesto un centavo para construir la infraestructura. ¡Qué bárbaro! El señor Pineda, ¡qué bárbaro! No sabe lo que dice. ¿Quién ha pagado por la construcción de los puertos, aeropuertos y carreteras? El Estado. Ni los puertos y aeropuertos son sedes. No, pero lo van a usar, pues. Pero también lo usan las maquilas y lo usa él como empresario. Pero también las sedes lo van a usar. Y van a pagar como cualquier empresario. No, por eso, pero sí lo van a usar. Ahí le doy la razón a Marlon. Toda esa infraestructura se construye y se mantiene con nuestros impuestos, y ellos no van a pagar impuestos. Así que los que pagamos impuestos estamos beneficiando a las sedes. Solo un minuto, vamos con Fernando. Bueno, Raúl, yo simplemente reiterar, el modelo que tenemos no ha funcionado, las sedes son parte del modelo, no hemos tenido ese impacto. Los datos del gobierno, del Banco Central, de la Secretaría de Trabajo, indican que los niveles de inversión y los niveles de empleo van hacia abajo, incluidas las sedes, porque las sedes están en esa estadística. Entonces, definitivamente, si queremos que ese modelo funcione, hay que hacerle ajustes. Y quiénes mejores para indicar qué ajustes pueden hacerse que los que pueden invertir, y que los que invierten todos los días y los que arriesgan todos los días en Honduras, que es el sector privado. Creo que es importante entender la necesidad de tomar en cuenta las opiniones de los demás. Es fundamental eso. Yo creo que es importante también
que el Estado, a través de sus demás instituciones, nos aclare diversas situaciones. Es fundamental que la Comisión de Banca y Seguros nos dictamine qué piensa sobre las sedes. Es fundamental que la Secretaría de Finanzas nos dé su opinión. Es fundamental que el CONADE nos dé una opinión también. Es fundamental que nos den opinión el Servicio de Administración de Rentas, el Servicio de Aduanas. Necesitamos que estas instituciones del Estado den su opinión respecto a esto para que estemos todos claros en que realmente hay una integración que va a ser positiva, o si tenemos, o si es correcto que va a haber problemas, y esos problemas entonces, ¿cómo se pueden solucionar? En el punto de vista aduanero, en el punto de vista tributario, en el punto de vista de derechos humanos, en el punto de vista inclusive electoral, por el tema que aparece en los estatutos también de las sedes, el mecanismo de elección de los secretarios técnicos una vez que sobrepasen la cantidad de población requerida. Necesitamos que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie también sobre cómo se va a elegir esas personas que son autoridades en un territorio hondureño. No tenemos esa información, no sé si existen nos los pasan, pero no existen y los necesitamos. Para que todos tengamos la tranquilidad y que todos podamos realmente impulsar el desarrollo que Honduras necesita, necesitamos que estas instituciones del Estado aclaren todas estas situaciones. Repito, Comisión Nacional de Banca y Seguros, CEFIN, SAR, CONADE, Consejo Nacional Electoral, al menos. Es importante también verificar el tema con la policía. ¿Cuál va a ser la situación en el tema de impartir justicia? Sí hay policía municipal, pero la policía municipal tiene unas atribuciones restringidas. ¿Cuál va a ser la interacción que se va a tener con la policía y con los servicios de inteligencia que se menciona también, que van a tener las sedes? Es importante ver cómo va a estar integrado eso, si es que se va a dar. Yo considero que el principal problema que va a tener este proyecto es que no se consensuó de manera correcta. Y eso lo que hace es que lo debilita. Y en cualquier momento, cualquier persona que no se sienta conforme con él mismo, cuando haya un cambio, y es cierto, cuando hay un cambio de gobierno, que lo va a haber en algún momento, va a poder emitir los recursos pertinentes, y en este momento puede que las condiciones no sean las ideales para aprobar un recurso X, pero en otro momento pueden cambiar. Entonces necesitamos nosotros hacer que la justicia, independientemente si es una sede o no, en Honduras funcione. Necesitamos hacer que el Estado de Derecho en Honduras, independientemente si es una sede o no, funcione. Que el sistema tributario en Honduras, independientemente si es una sede o no, funcione. Necesitamos que el sistema de educación, independientemente si es una sede o no, funcione, así como el sistema de salud, el sistema de transporte, etcétera. Necesitamos generar las condiciones para que el país realmente le dé empleo a esa población que les decía. En 2 años hemos perdido 400,000 empleos, según lo que son los datos de la Secretaría del Trabajo. Y la población ha crecido en 300,000 personas. Eso significa que el desempleo crece y crece, y estos son los datos del gobierno. Necesitamos emplear una gran cantidad de gente, no 200, 300, 500, no 1,000, 2,000, 3,000 personas. Necesitamos emplear más de 4 millones de personas con empleo formal. Ese es el déficit que tenemos de empleo. Y necesitamos para eso trabajar conjuntamente. Si alguien cree que se va a lograr de otra manera, creo que está equivocado. Luis primero. Y una cosa, y eso después me lo dice Kenneth. Luis, luego voy a una pausa porque ya casi vamos a finalizar. Ya está aprobado eso. Ya una propuesta que está en construcción, o sea, seguir diciendo que no ve los empleos, que no se ven las cosas, eso es lo más absurdo. Acabamos de pasar los videos de la construcción allá en Choluteca y podríamos pasar los de los demás. Yo creo que debemos hacerlo también porque estamos aquí hablando suponiendo que las cosas no existen. Pues, sí, entonces, pero algo que sí existe que yo vi. ¿Cuántos empleos hay? Uno que fuese es más de lo que tenemos ahora. Pero solo, Fernando, una cosa, mira, es cierto lo que dijiste, la maquila en 10 años, desde el 86 al 96 generó 100,000 empleos. Pero la parte que no te acordaste es que la maquila, para llegar al punto en el 86 en que empezó a desarrollar, pasó 10 años adicionales también, porque la primera ley fue la ley de la zona libre de Puerto Cortés,
que fue una de las primeras leyes de zonas libres y contra la cual en ese momento pues era una dictadura militar, pero igual había oposición, ¿verdad? Y fue en el 86 que se declaró la expansión de ese régimen al resto del territorio nacional, que se empezó a hacer las primeras gestiones de atracción y empezó realmente la maquila en el 90. Y cuando se hizo esa reforma, el nivel de oposición fue casi igual de virulento a este, ¿verdad? En contra de la maquila, porque decían lo mismo: van a haber empresarios afuera que pagan impuestos y aquí van a haber unos privilegiados que no pagan. Al final, las cosas generan beneficios colaterales, y en el caso de la sede en particular, es interesante decirlo, que ahí no es que no se pagan impuestos, y tampoco es que nos entregan impuestos al resto del territorio nacional. Ahí sí existe eso. En temas de convenios y eso está sujeto y siguen vigentes porque están sujetas en temas de tratados, al derecho internacional. Entonces, hay un montón de estas que son preocupaciones que creo que tus preguntas son válidas y creo que se pueden responder, pero no da el programa para responderlas todas, pues. Por eso la conclusión debe ser lo siguiente: si tenemos un modelo que genera empleos, que le da oportunidad a la gente, que vienen las inversiones, que le damos mejor seguridad social a las personas, que tienen una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, es algo que debemos impulsar. Yo no creo que haya alguien que esté en contra de la generación de empleo y de oportunidades. Entonces, los demás terminologías legales y otras dudas existen diferentes instancias, pero mientras tanto, la promoción de la inversión en el país, la generación de empleo, la búsqueda de oportunidades debe ser algo que nos compete a todos los sectores, no solo a la parte política o a la parte empresarial, sino también pensemos en la gente que no tiene empleo. Aquí en este debate estamos todos, yo creo que todos tenemos un empleo. Entonces no está la voz de las personas que realmente deberían estar aquí, las personas que necesitan el acceso a un empleo digno para dignificar su vida. Ahí debemos apostarle, y como yo les digo, mientras a mí no me presente un modelo que pueda generar inversión, oportunidades y empleo mejor que las zonas de empleo, yo voy a defender este modelo para poderlo implementar en mi departamento también. A mí no me solo, déjenme, tengo que hacer una pausa. Es el mejor programa sobre el tema que he visto, me dice el licenciado Julio Raudales, vicerrector de la Universidad Nacional y exministro de Economía. Nosotros hicimos unos apuntes antes de la pausa que los quiero leer. Las sedes se aprobaron en el 2013, ya días de eso. Es una situación compleja. Está en contra, estos son anotaciones de nosotros, de Canal 11. Lo que está en contra de las sedes es la soberanía del país. Estamos tan malas que tenemos que hacer eso. ¿Cuántos empleos a la fecha desde el 2013? Si tienen un total autonomía legal y judicial, si se puede convertir en un problema. El gobierno, Partido Nacional, lo que no pudo hacer en 10 años, ahora anda en campaña prometiendo empleo con esas sedes, a favor de las sedes. Si es una realidad la generación de empleo e inversión, podría ser algo bueno. Ahora desde el 2013 a la fecha, ¿cuánta inversión y empleo hay? Grupos de poder no quieren las sedes por inversión internacional fuerte y mejores salarios que ellos no pagan a sus empleados. Hay ejemplos que han tenido mucho éxito con las sedes, Hong Kong y Shanghái. Repito, es de nosotros, esto lo escribimos nosotros. Aquí todo pasa por la desconfianza y que hay, la cual es válida. El concepto como tal se debe analizar y ver qué resultados tiene, así como en otros países, pero como aquí todo es movida y mandracada, lógico, la gente tiene temor y dudas. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Con Raúl Valladares. Vamos a las conclusiones. Eddie, poneme primero lo de Venezuela. Dicen que hay sedes en Cuba y en Venezuela, ahí está, la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales tiene el objetivo de restringir, fortalecer y consolidar la necesaria seguridad jurídica para la inversión pública, privada y mixta, nacional e internacional. Será el impulso de la vida económica de la patria. Ajá, explíquenme un poquito rápido eso de Venezuela.
Es la competencia de todos los países del mundo. Mire, Raúl, la mayoría de los países están buscando una forma de atraer inversiones, sobre todo después de la pandemia. A nosotros consideremos una cosa, nos pegó una pandemia y nos pegaron 2 huracanes. Hemos sido golpeados fuerte, ¿verdad? Mucho de lo que están viendo son esquemas similares. Nicaragua trató de hacer algo similar con los chinos, no sé cuánto ha avanzado. Ahorita El Salvador acaba de hacer algo que va mucho más allá de lo que es una sede. Solo dame un minuto, te mandé otro, ponémelo ahí. Te mandé otro. Honduras no está a la venta, no a las sedes, dice. Ciudadanos, manifiéstate, Honduras no está a la venta, no a las sedes. Viernes 9 a.m., Universidad Autónoma de Honduras. Ya, ahí son las posiciones, ya estoy fuera de tiempo, voy a empezar la despedida. Abogado Kenneth. No, bueno, Raúl, agradecerle la invitación y simplemente, mire, por algo es que los empresarios están en contra. Yo creo que hay que hacer un proceso continuo y participativo de reforma legal. La ley tiene algo fundamental y el derecho, todo es constante, todo se transforma constantemente y es posible que se pueda afinar el lápiz en algo ahí para que toda la sociedad pueda estar contenta. A mí no me deja todavía muy satisfecho, yo sé que es ley, pero no me deja muy satisfecho que el Poder Judicial tenga que recomendarle la lista de jueces para que yo lo pueda nombrar y ciertos aspectos de los tribunales ahí. Ojo, también dijo el abogado Pineda aquí que pueden venir jueces extranjeros. Sí, por eso es que, mire, y ojo, ahí dice desde la Constitución hasta la ley, la LOAD, la ley que está vigente para nombrar jueces, que los jueces deben de ser hondureños por nacimiento. La LOAD no dice eso. Entonces, sí, desde la Constitución, para ser magistrado hay que ser hondureño por nacimiento. Magistrado, sí. Aquí está. Magistrado. Y nadie puede tener acuerdo en el Poder Judicial si no es hondureño por nacimiento. Revisa la ley de la carrera judicial también. Bueno, entonces, en este tema hay una colisión de leyes. Yo estuve 20 años en el Poder Judicial y les hablo porque si algo conozco es el Poder Judicial. Ahí está. Entonces, si algo conozco es eso. Entonces hay que ver todo ese montón de leyes que colisionan ahí y realmente el Poder Judicial debe ejercer soberanía. Es necesario crecer también en otras áreas, estoy de acuerdo, generar empleo, totalmente de acuerdo. Pero hagámoslo en el marco del respeto también a los demás poderes del Estado. Gracias, le pido a todos que brevemente la despedida porque estoy sobre tiempo. Don José Luis Moncada, gracias. Conclusiones. Muchas gracias, Raúl. Yo reitero una invitación a la clase política y la clase económica, a esos empresarios que realmente, si quieren que el país se desarrolle, pues flexibilicen posiciones ambas partes y podamos sentarnos a definir una estrategia de atracción de inversión con un modelo como las sedes y otros modelos que realmente pueden ser interesantes. Es decir, si no seguimos esa ruta, vamos a seguir estancados y en discusiones estériles que no nos llevan a nada. Abogado Carlos Pineda. No, yo quiero agradecer la oportunidad, mire, me alegra porque sinceramente es el primer programa en donde yo estoy, en donde se hace diálogo y se hacen preguntas, pues, y esas preguntas hay que aclararlas. Repito, yo creo que hay que dejar de gritar para podernos escuchar. Gracias. Don Fernando García, gracias también. Conclusiones. Bueno, nuevamente, Raúl, un placer estar con ustedes aquí. Saludos a los demás compañeros. Esperamos poder tener la respuesta a estas preguntas planteadas por el sector privado y consideramos importante también tener dictámenes respecto a este tema de la Comisión de Banca y Seguros, de la Secretaría de Finanzas, de la Servicio Autónomo de Rentas y también de la Dirección de Aduanas sobre la parte operativa de cómo poder hacer funcionar un esquema de estos en el marco de la Constitución y las leyes de Honduras y que tenga realmente un beneficio para todos. Si queremos sacar esos números, cambiar esos indicadores que tiene el país, insisto, tenemos que trabajar de manera conjunta y tenemos que escuchar a las diferentes partes para poder construir desarrollo real, que es lo que pide Honduras, piden los hondureños para dejar de irse en unas caravanas a Estados Unidos. Gracias al director ejecutivo de la ANDI, Fernando García, y nos retiramos con las declaraciones del licenciado Luis René Sosa. Contento de este debate, Raúl, y el pueblo hondureño. Definitivamente esto es una ley, las zonas de empleo es algo que ya está en funcionamiento, es algo que está operando, que va a generar muchos empleos, salarios bien pagados, 90% de hondureños pudiendo operar en esa zona, con muchas oportunidades para todas las personas que hoy no tienen un empleo. Así que mientras esto sea
una propuesta real que genere empleo, vamos a apoyarla, vamos a impulsarla desde cualquier ámbito de la sociedad para que la población pueda tener de una vez por todas una respuesta real a la necesidad más importante, que es el empleo. Bien, agradezco su atención, agradezco la participación de mis invitados de acudir a la invitación. Personalmente tengo mis dudas, unas a favor, creo que eso de generar trabajo es fundamental para el país. También tengo mis dudas, la parte legal, cómo se va a manejar, eso de que si gente que la van a extraditar se viene a defender ahí, cómo va a ser eso de jueces extranjeros, pero también si se va a generar empleo, creo que ojalá empresa privada, gobierno y los sectores sociales lleguen a un acuerdo, porque lo que ocupamos aquí es que el país mejore, porque somos, todavía ayer volvió a salir que somos entre el primero y el segundo país más pobre de Latinoamérica. Entonces ocupamos trabajo, educación, salud. Esa es la verdad. Y ojalá nos pongamos de acuerdo, no pelearnos entre unos y otros, sino unirnos y buscar cómo sacar adelante Honduras. Gracias, que estén bien. Buen viernes. Sigan con Canal 11.